Hay momentos en la historia en los que un imperio no se derrumba por una guerra ni por una invasión, sino por algo mucho más silencioso: sus propias deudas. Estados Unidos se está hundiendo en números rojos, y la mayoría de personas ni siquiera alcanza a imaginar la magnitud del problema. Todo el sistema financiero mundial, el dinero que alguien lleva ahora mismo en el bolsillo, se sostiene sobre una sola palabra: confianza. Es, básicamente, como si el mundo entero le dijera a Estados Unidos: te creo, sé que vas a pagar. Se da por hecho que el gobierno de Estados Unidos siempre pagará lo que debe. Pero esa confianza descansa sobre una montaña de deuda que crece sin freno, una montaña tan alta que ya proyecta la sombra de su propio colapso. Aquí no se trata de una crisis económica más, de esas que salen en las noticias y luego se olvidan. Se trata de una bomba de relojería financiera que ya está activada, y que cuando detone, no distinguirá fronteras. La pregunta dejó de ser si algo va a pasar, y se convirtió en ¿cuándo va a explotar? Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Para empezar, hace falta entender la magnitud real del agujero del que se está hablando. El gobierno de Estados Unidos arrastra una deuda tan gigantesca que la mente humana casi no alcanza a dimensionarla. Es una cifra viva que sube segundo a segundo, minuto a minuto, como si fuera un contador que jamás se detiene. Ya ha superado con creces cualquier límite que podría considerarse razonable o sostenible, rebasando los 37 billones de dólares. Y cada día sigue creciendo sin freno. Ese número, dicho así, suena enorme, pero también distante. 37 billones de dólares es una cantidad tan absurda que por sí sola deja de tener sentido. Para que tú puedas entender de verdad lo que implica, hay que compararlo con algo más cercano: el tamaño de toda la economía del país, lo que los economistas llaman el Producto Interior Bruto, o PIB. El PIB es básicamente todo lo que produce un país en un año, toda la riqueza que genera. Ahora, piensa en el PIB como si fuera el sueldo anual de una familia, y en la deuda como el dinero que esa familia debe en sus tarjetas de crédito, préstamos y financiamientos. En una familia que lleva sus cuentas con cierto equilibrio, la deuda suele ser una parte manejable de su sueldo, algo que se puede pagar con cierto esfuerzo, pero sin que le quite el aire. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, esa familia debe mucho más de lo que gana en todo un año. Es como si trabajara los 12 meses solo para tratar de ponerse al día, y aún así siguiera debiendo dinero. La situación se ha salido completamente de control. Para que lo veas con más claridad, la deuda ya supera el 118% del PIB del país. Es decir, la deuda es mayor que todo lo que la economía produce en un año entero. Eso, para cualquier estándar histórico, es una auténtica barbaridad. Y si se compara con otras épocas de estabilidad, queda claro que se ha cruzado una línea muy peligrosa. Y lo más preocupante es que esa sangría no da señales de cerrar. Al contrario, cada año el agujero se hace más grande. El gobierno se comporta como un adicto al gasto, incapaz de ajustar su estilo de vida a lo que realmente ingresa. Gasta más, mucho más, de lo que recauda en impuestos de sus ciudadanos. Esa diferencia entre lo que entra y lo que sale, ese hueco que se abre cada año, es lo que se conoce como déficit. Ese déficit es como un hoyo en el suelo que se agranda día tras día. Para taparlo en el corto plazo, el gobierno solo tiene una salida: pedir aún más dinero prestado. Eso significa cavar un hoyo más profundo para rellenar el anterior, acumular más deuda sobre la montaña de deuda que ya existe y hacerla todavía más pesada e inestable. Cada año que pasa, la carga se vuelve más difícil de sostener. Los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es el organismo oficial e independiente encargado de hacer estas proyecciones, son cualquier cosa menos tranquilizadores. Sus cifras no son opiniones ni titulares llamativos, son números fríos, basados en datos. Para el año 2025,
Esa oficina proyecta que el gobierno federal gastará billones de dólares más de lo que ingresa. Eso implica que tendrá que pedir prestado cerca de 1,8 billones de dólares solo para cubrir el agujero de ese año. En otras palabras, lejos de frenar, la máquina de deuda se acelera. Cada nuevo presupuesto federal añade una capa más a esa montaña de números rojos, y mientras tú escuchas estas cifras, en los mercados del mundo entero, se sigue asumiendo que todo está bajo control, aunque los propios números cuenten una historia muy distinta. Ahora viene lo peor, la consecuencia directa de toda esta locura. Esa montaña de deuda tiene un coste brutal, porque no es dinero gratis ni un simple número en una pantalla. Cada vez que se pide prestado $1, hay un precio que pagar en forma de intereses. Y esa factura, la de los intereses, se ha convertido en un auténtico pozo sin fondo que devora, sin descanso, los recursos del país. Piensa en ello así. Es dinero que se esfuma, que se quema sin dejar nada útil a cambio. Son cantidades gigantescas que se van directamente a los bolsillos de quienes prestaron el dinero. Grandes fondos de inversión, otros países acreedores, el propio Banco Central, en lugar de destinarse a mejorar la vida de las personas. Ese dinero podría ir a reparar carreteras, modernizar hospitales, reforzar la educación, invertir en ciencia o en infraestructura. Pero en lugar de eso, se destina a pagar intereses de deudas antiguas. Es un gasto totalmente improductivo, que solo mantiene con respiración artificial a un sistema que hace aguas por todas partes. Con el tiempo, esa partida de intereses se ha convertido en uno de los gastos más grandes del Estado, una sangría constante que no se puede ignorar. A partir de agosto de 2025, el simple hecho de mantener la deuda, sin reducirla, costará alrededor de 1,124 billones de dólares, algo así como si se tirara al fuego una parte enorme del presupuesto nacional. Eso representa aproximadamente el 17% de todo el gasto federal del año fiscal 2025. En otras palabras, casi 1 de cada 5 dólares que gasta el gobierno se va solo en pagar intereses, no en crear riqueza nueva ni en mejorar servicios. Llegados a este punto, es lógico que te preguntes, ¿cómo se ha intentado solucionar semejante problema hasta ahora? La respuesta es inquietante, porque se ha recurrido al truco más viejo y a la vez más peligroso de todos: darle a la máquina de crear dinero. El Banco Central del país, la Reserva Federal, que en teoría es un organismo independiente, pero que en la práctica trabaja muy alineado con las necesidades del gobierno, crea dinero de la nada para que el Tesoro pueda seguir pagando sus facturas y financiando el déficit año tras año. El mecanismo, explicado de forma sencilla para ti, funciona así. Imagina a dos amigos, el gobierno y la Reserva Federal, sentados en la misma mesa. El gobierno gasta mucho más de lo que ingresa y necesita dinero desesperadamente para cubrir sus compromisos. Entonces, emite unos documentos llamados bonos de deuda, que son como promesas por escrito de que devolverá ese dinero con intereses en el futuro. Esos bonos salen a la venta en los mercados. En ese momento, entra en juego su amigo especial, la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene un poder que nadie más tiene. Puede crear dinero nuevo con un par de teclas en un ordenador, sin necesidad de producir nada a cambio. Lo que hace es comprar esos bonos al gobierno usando dinero recién creado. El gobierno, al recibir ese dinero, consigue efectivo fresco para seguir gastando, pagar intereses, cubrir programas y sostener el déficit. A cambio, la Reserva Federal se queda con los bonos, es decir, con las promesas de pago para el futuro. Es un circuito cerrado que mete dinero nuevo en la economía sin que exista un aumento equivalente en la producción real de bienes y servicios. Es como inflar un globo sin parar con aire de ningún sitio, solo porque se puede. Ese dinero adicional, que no está respaldado por más riqueza real, termina teniendo una consecuencia directa sobre ti. Cuanto más dinero se crea, menos poder de compra tiene cada dólar. Es la misma lógica que ya conoces de la oferta y la demanda. Si hay más unidades de algo circulando y lo que se produce sigue igual o crece mucho menos,
cada unidad vale menos. Esa pérdida de valor es lo que se conoce como inflación, el impuesto, silencioso que no se vota en ningún parlamento, pero que golpea el bolsillo de todos. La inflación reduce lo que puedes comprar con tu sueldo, encarece la comida, la vivienda, la energía, y va recortando poco a poco lo que tienes ahorrado. Sin que nadie te lo diga de frente, todo lo que has guardado durante años empieza a rendir menos. ¿Y cuál ha sido la gran solución aplicada en los últimos tiempos? Precisamente esa: seguir creando dinero. Si tú miras la cantidad total de dinero en circulación, medida por un indicador llamado M2, verás algo impactante. A partir del año 2020, la gráfica deja de subir de forma gradual y pasa a crecer casi en línea recta hacia arriba, como si fuera una pared vertical. Esa subida tan violenta es la prueba visual de que se ha usado la máquina de crear billetes a un ritmo nunca visto. El resultado es inevitable. Cada vez que se infla la cantidad de dinero de esa manera, el valor de cada dólar que ya existía se diluye. Y al final, quien paga el coste real de esas decisiones eres tú, con tu tiempo de trabajo, con tu ahorro y con tu capacidad de mantener tu nivel de vida en un entorno donde todo se encarece mientras la calidad de la moneda se deteriora. Hasta aquí, el panorama que has visto es directamente un desastre. Una deuda que no se puede pagar, unos intereses que se comen una parte enorme de los impuestos y una supuesta solución basada en crear dinero que cada vez vale menos. Es como ver a alguien que se hunde en arenas movedizas y en lugar de salir, sigue moviéndose más rápido. Es un callejón que parece sin salida. Y entonces surge la pregunta que seguramente tú también te haces. ¿Hay un plan B real? ¿Existe alguna salida de emergencia que no dependa de seguir endeudándose o de seguir destruyendo el valor de la moneda? Aquí es donde la historia se vuelve mucho más interesante, y el guión se mueve a un terreno que parece sacado de una película, pero que está sobre la mesa en la vida real. Un plan de choque que se apoya en algo muy distinto al dinero creado por teclado. Activos reales, físicos, tangibles, que tienen valor por sí mismos y que pueden servir como base para crear dinero sin pedirlo prestado a nadie. La primera pieza de esta jugada maestra lleva décadas casi escondida, olvidada para el gran público, guardada en las bóvedas del gobierno y en los registros contables como si fuera un detalle sin importancia. Se trata del oro. No de oro en forma de joyas, ni de lingotes de bancos privados, sino del oro que pertenece oficialmente al gobierno de Estados Unidos. Esa reserva es tan grande que cuesta visualizarla. Se habla de una cantidad absolutamente descomunal, la mayor reserva de oro oficial del planeta. Las arcas del país guardan más de 261 millones de onzas troy de oro físico, metal real, guardado en cámaras acorazadas y registrado en los libros como propiedad del Estado. Para que tú te hagas una idea de lo que esto significa a nivel global, hay que comparar. Esa cifra es una auténtica barbaridad si se la pone frente al resto del mundo. Ningún otro país se le acerca. Con más de 8.133 toneladas de oro, Estados Unidos posee, con mucha diferencia, las mayores reservas oficiales del planeta, superando incluso la suma de países como Alemania e Italia juntas. Mientras otros bancos centrales se conforman con cantidades mucho más modestas, este país lleva décadas sentado sobre una montaña dorada que muchos ciudadanos ni siquiera saben que existe. Y aquí aparece el truco, la clave silenciosa de todo el plan. Porque ese oro, en el mercado, vale una fortuna. Cada onza se cotiza a miles de dólares. Sin embargo, en los papeles del gobierno, en los libros de contabilidad oficiales, ese mismo oro está valorado a un precio ridículo, casi simbólico. Es un valor fijado hace más de medio siglo, en otra época, y jamás se ha actualizado de forma realista. Mientras el mercado paga miles de dólares por una onza, el gobierno sigue registrando cada onza a tan solo $42.22 aproximadamente. Piensa en lo que eso significa. Es como tener una casa en una zona muy cara de una gran ciudad y seguir registrándola como si valiera lo mismo que hace 50 años, sin reconocer que el precio se ha multiplicado varias veces.
En la vida real, nadie haría eso voluntariamente, pero a nivel contable, el gobierno mantiene ese valor congelado. Esa diferencia enorme entre el precio real de mercado y el precio oficial contable es el espacio donde nace este plan. Lo interesante es que esta idea de cambiar el valor oficial del oro no es una fantasía moderna ni una ocurrencia descabellada de unos pocos teóricos. De hecho, ya se hizo una vez en uno de los momentos más oscuros de la historia económica del país. Durante la Gran Depresión, cuando millones de personas sufrían desempleo, quiebras y hambre, la economía estaba por los suelos y la confianza se desmoronaba. En ese contexto, el presidente Franklin Delano Roosevelt aplicó exactamente esta estrategia para conseguir dinero y poder estimular la economía, sin recurrir a más endeudamiento tradicional. En el año 1934, Roosevelt decidió revaluar el oro. En aquel entonces, el oro tenía un precio oficial cercano a los $20 la onza. Con una sola decisión, ese precio oficial se elevó hasta unos $35 la onza. Ese salto se puede ver claramente en los registros históricos de precios, una línea que pega un brinco de un nivel a otro en muy poco tiempo. Al hacer esto, el gobierno consiguió crear valor contable adicional sobre el oro que ya tenía, sin encontrarlo ni extraerlo, solo reconociendo un precio más alto. El plan que se plantea ahora sigue la misma lógica, pero a una escala muchísimo mayor, adaptada al tamaño del problema actual. La idea, sobre el papel, es tan simple como poderosa. Tomar ese valor contable ridículo de $42 por onza y ajustarlo de golpe a un precio más cercano al real del mercado. En las propuestas que circulan, se habla de revalorizar el oro a un nivel mucho más coherente con la realidad, alrededor de $3,700 por onza, para reflejar el valor actual que los mercados internacionales le asignan a este metal. Aquí entra en juego la parte numérica, que es donde tú puedes ver la magnitud del cambio. Con el precio antiguo, ese valor oficial de poco más de $40 por onza, las 261 millones de onzas de oro, se registran en los libros como si valieran unos 11,000 millones de dólares. Para un país del tamaño de Estados Unidos, esa cifra es poca cosa, casi una miseria en comparación con el volumen de su deuda y de su economía. Sin embargo, si se decide revalorizar ese oro y llevarlo a un precio cercano a los $3,300 por onza, la historia cambia por completo. De repente, esas mismas onzas que antes valían 11,000 millones en los papeles pasan a tener un valor contable superior a 860,000 millones de dólares. Es como si la misma montaña de oro se encendiera con una luz distinta y revelara un valor oculto que siempre estuvo ahí, pero que nadie había querido reconocer de forma oficial. De la noche a la mañana, solo con esa jugada contable, el gobierno crea más de 800,000 millones de dólares en valor nuevo, sin necesidad de imprimir un solo billete adicional y sin pedir un dólar prestado a los mercados. El oro sigue en las bóvedas, no se mueve físicamente, pero su valor en los libros cambia de manera radical. Y ahí entra el siguiente paso del plan, el mecanismo que transforma esa revalorización en dinero utilizable. El proceso funciona así. El gobierno no vende el oro. El metal permanece guardado bajo llave. Lo que hace es emitir un certificado dirigido a la Reserva Federal en el que se reconoce oficialmente que ese oro, que antes estaba registrado a $42, ahora vale miles de dólares por onza. Ese certificado dice, en esencia, este es el nuevo valor oficial de las reservas de oro. A cambio, la Reserva Federal entrega al gobierno dinero contante y sonante, respaldado por ese nuevo valor contable. Ese dinero entra en las cuentas del Tesoro sin ser un préstamo tradicional. No hay un contrato que obligue a devolverlo como si fuera deuda nueva. Se trata de dinero fresco para gastar, generado a partir de la revalorización de un activo real que ya existía y que solo estaba infravalorado en los libros. Con ese movimiento, el Estado gana margen para pagar facturas, financiar programas o reducir parte de la presión del déficit, utilizando la riqueza que ya tenía guardada en forma de oro, pero que hasta ahora casi nadie había mirado con atención. Aquí es donde la historia da un giro que muy poca gente conoce. El oro es solo la primera parte de la jugada. La segunda parte
Es todavía más propia del siglo XXI y tiene que ver con el activo del que todo el mundo habla desde hace años: Bitcoin. Y aquí viene el detalle curioso. El gobierno de Estados Unidos se ha convertido, casi sin quererlo, en uno de los mayores poseedores de Bitcoin del planeta. No lo ha acumulado como lo haría un inversor normal, comprando poco a poco en el mercado, sino a golpe de incautaciones. En operaciones policiales contra mafias, hackers, estafadores y redes criminales, las autoridades han ido confiscando grandes cantidades de criptomonedas. Con el tiempo, esa montaña digital ha crecido hasta un punto impresionante. El gobierno de Estados Unidos se ha convertido en una auténtica ballena de Bitcoin, llegando a acumular más de 205.515 Bitcoins, que fueron arrebatados a criminales en distintos casos. Hasta ahora, la política oficial ha sido bastante simple y, a la larga, muy torpe: vender ese Bitcoin lo antes posible para convertirlo en dólares y cerrar el tema. Es decir, cada vez que se incautaba una gran cantidad, se organizaba una subasta o una venta y se liquidaban esas posiciones con relativa rapidez. Sobre el papel, sonaba razonable transformar un activo volátil en efectivo seguro. En la práctica, esa estrategia ha sido un auténtico desastre financiero. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se vendió a precios bajos, y después de esas ventas, el valor de Bitcoin se disparó. Es como si alguien hubiera malvendido una colección de cuadros, pensando que eran simples decoraciones, y después descubriera que valían una fortuna. Según reconoce la propia Casa Blanca, el público ha perdido más de 17.000 millones de dólares en valor potencial de Bitcoin por venderlo demasiado pronto. En otras palabras, si se hubiera esperado y gestionado de otra forma, esa cantidad habría sido mucho mayor. Y aquí no se está hablando de cantidades pequeñas o marginales. Para que tú puedas dimensionar la escala de estas operaciones, basta con recordar uno de los casos más famosos del mundo cripto: la web Silk Road. En ese caso concreto, el gobierno anunció una histórica incautación de alrededor de 3.360 millones de dólares en criptomonedas de una sola vez. Un solo operativo, una sola red criminal desmantelada, y la cifra ya compite con el presupuesto anual de muchos países pequeños. Con este contexto sobre la mesa, el nuevo plan cambia por completo la forma de ver ese Bitcoin incautado. La idea ya no es venderlo a toda prisa, sino hacer con él algo muy parecido a lo que se quiere hacer con el oro. La lógica es la siguiente: si el gobierno tiene en su poder un activo que vale miles de millones y que es suyo legalmente, ¿por qué limitarse a venderlo barato cuando puede usarlo como palanca dentro del sistema financiero? Piénsalo así. El gobierno va a la Reserva Federal y, en lugar de decir, quiero deshacerme de este Bitcoin, le presenta otra propuesta. Mira esta cartera de Bitcoin que tengo. Es legalmente mía, está bajo mi control y vale miles de millones. No la voy a entregar, pero te doy un certificado que demuestra que estos Bitcoins son míos y que los guardo como garantía. Ese certificado actúa como una especie de recibo oficial, una prueba de propiedad que sirve como colateral. A cambio de esa garantía, la Reserva Federal, que es la única institución con el poder de crear dólares desde su propio sistema, entrega al gobierno dinero recién creado. Es decir, convierte ese Bitcoin en respaldo para emitir más dólares, sin que el Bitcoin cambie de manos. La Reserva Federal no se queda con las claves privadas, no gestiona la cartera. Solo se queda con la promesa de que esos Bitcoins respaldan el dinero que acaba de poner en circulación. La comparación más clara para ti es la de una hipoteca. Cuando una persona quiere comprar una casa, el banco le entrega dinero, pero a cambio se queda con la vivienda como garantía. Si todo va bien, la casa sigue siendo del propietario, que vive en ella, la disfruta y, mientras tanto, paga su deuda. Lo importante es que la casa sirve de respaldo para ese préstamo. Aquí ocurre algo muy parecido, pero en lugar de una casa física, el activo es digital, una cartera de Bitcoin. En este esquema, el gobierno utiliza su Bitcoin como un activo estratégico. No lo vende, no lo reduce, lo mantiene como tesoro digital
que respalda la creación de nuevo dinero. La Reserva Federal, por su parte, dispone de una garantía que le permite justificar esa emisión adicional. Y tú estás viendo, en directo, cómo un activo nacido fuera del sistema, pensado para desafiar a los bancos centrales, termina siendo usado precisamente como colateral por uno de los mayores estados del mundo para reforzar su propio sistema financiero. Y si revalorizar el oro y usar Bitcoin confiscado no fuera suficiente, la tercera pata del plan es la más futurista de todas: crear criptomonedas estables reguladas directamente por el propio gobierno. Aquí, la historia entra de lleno en el terreno de la moneda digital del siglo XXI. Ya no se trata solo de lingotes en bóvedas o de carteras con Bitcoin, sino de diseñar una nueva forma de dinero, emitida y controlada desde el poder central, pero con apariencia de innovación tecnológica. Esta idea no es un simple rumor ni una teoría perdida en foros. Es tan real que la propia Casa Blanca ha anunciado que el presidente Trump promulga la ley Genius, presentada como una pieza legislativa histórica que abrirá el camino para que Estados Unidos aspire a liderar la revolución global de la moneda digital. El mensaje que se lanza al mundo es muy claro. El país quiere estar en la primera fila de este cambio, no quedarse atrás mientras otros diseñan las reglas del nuevo sistema financiero. El Tesoro de Estados Unidos, que funciona como el equivalente a un Ministerio de Economía, ha ido todavía más lejos en sus documentos oficiales. Ha publicado informes extensos en los que deja clarísimo cuál es su objetivo principal en este campo: promover el desarrollo responsable de los activos digitales. Es decir, no se trata de prohibirlos ni de ignorarlos, sino de integrarlos bajo regulación. En esos informes se ofrece un conjunto de recomendaciones muy concretas para que distintas agencias y organismos empiecen a adaptar sus normas y procedimientos a esta nueva realidad de monedas y activos digitales. La idea de fondo es que a medio y largo plazo se permita la circulación de estas criptomonedas estables reguladas, probablemente respaldadas por el oro revalorizado y por el Bitcoin incautado y también revalorizado. Estas monedas funcionarían como una especie de versión paralela del dólar tradicional, una alternativa digital que conviviría con el billete de papel, pero con una diferencia clave: estaría atada a activos reales y específicos, no solo a la confianza general en el gobierno. Para que tú lo entiendas con claridad, la lógica que hay detrás es muy sencilla. El gobierno necesita que haya más dinero moviéndose por la economía para que haya consumo, inversión, crédito y actividad. Sin embargo, pedir más prestado a los mercados se ha vuelto extremadamente peligroso, porque la deuda ya es una barbaridad. Cada nuevo préstamo añade más peso a una estructura que cruje por todos lados. Entonces, surge la pregunta: si endeudarse más es un suicidio, ¿qué otra opción queda? La respuesta es crear su propio dólar digital, un tipo de ficha oficial, emitida por el propio Estado, que no aparece en las estadísticas de deuda como un préstamo clásico, pero que funciona en la práctica como dinero nuevo circulando por la economía. Esa ficha digital se presenta al público como una criptomoneda estable, regulada, segura y vinculada a algo sólido. Y ahí entra la parte más importante de la jugada. Para que la gente confíe en ese nuevo dinero, ese activo digital no puede salir de la nada. Si fuera un simple número creado sin respaldo, la desconfianza sería enorme y el experimento se vendría abajo. Tiene que estar apoyado sobre algo real, algo que no dependa solo de promesas políticas. Ahí es donde reaparece la gigantesca montaña de oro y Bitcoin que el gobierno tiene en sus manos, y que tras la revalorización contable, vale muchísimo más en los libros oficiales. La operación es la siguiente: el gobierno declara que cada unidad de esa nueva criptomoneda estable, cada dólar digital, está respaldada por una fracción del oro revalorizado o del Bitcoin que se mantiene en reserva. No significa que cada ciudadano pueda ir a cambiar su moneda digital por oro físico, pero sí que, en teoría, existe un colateral real detrás de cada token emitido. Eso da a este nuevo dinero una apariencia de solidez y de límite, algo que el dólar tradicional, inflado durante años por la expansión monetaria, ha ido perdiendo.
Una forma sencilla de entenderlo es la comparación con un casino. En lugar de darte un billete de dólar normal, el gobierno te entrega una ficha. Esa ficha, por sí misma, no es un préstamo ni una deuda nueva. Es simplemente un medio de pago aceptado dentro del sistema. La razón por la que todo el mundo acepta esa ficha es porque sabe que, en la caja fuerte del casino, hay oro de verdad, reservas reales que respaldan cada ficha que circula por las mesas. Esa confianza en la reserva es lo que da valor a las fichas. Con este sistema, el gobierno puede poner en circulación muchas más fichas digitales para que la gente compre, venda, invierta y mueva la economía, sin haber pedido un solo dólar prestado a nadie. En los libros oficiales, la deuda pública no aumenta de manera tradicional, porque no se ha emitido un bono ni se ha firmado un nuevo préstamo. Lo que ha cambiado es el uso de los activos que ya existían, oro y Bitcoin, revalorizados convertidos en la base de un nuevo tipo de dinero. En la práctica, es una forma elegante de saltarse las reglas del juego de la deuda, sin admitirlo, de forma abierta. El Estado utiliza su propio balance, sus propios activos, como palanca para ampliar la cantidad de dinero disponible, sin tener que salir a mendigar crédito a los mercados y sin reconocer que se ha disparado otra vez la deuda. Para el ciudadano medio, lo que se ve es un dólar digital moderno y respaldado, presentado como innovación tecnológica y como avance inevitable del sistema financiero. Detrás de esa pantalla futurista, lo que hay es una estrategia muy antigua: encontrar maneras de crear más dinero usando cualquier activo que pueda servir como excusa contable. A primera vista, todo este plan suena muy ingenioso, ¿verdad? Casi como una jugada maestra digna de un guión de película. Usar oro olvidado en bóvedas, Bitcoin incautado a criminales y nuevas criptomonedas estables para crear dinero fresco y, en teoría, solucionar el gigantesco problema de la deuda. Contado así, parece la salida perfecta, una especie de truco contable que permite ganar tiempo sin tener que reconocer el colapso del sistema. Pero cuando se mira con calma, el diablo aparece en los detalles, y esos detalles esconden un fallo catastrófico, un riesgo tan descomunal que podría terminar, no solo sin arreglar nada, sino provocando algo mucho peor: arrastrar a la economía mundial entera a una crisis de confianza histórica. Este es el punto en el que hace falta hablar del efecto dominó, del momento en el que una pieza del sistema financiero se tambalea y, al caer, empieza a empujar a las demás una por una. Lo que al principio parece un simple ajuste técnico en los balances puede transformarse en un castillo de naipes que se viene abajo ante la mínima sacudida. Para que tú entiendas la magnitud del peligro, hace falta entrar en las entrañas de la institución más poderosa de todo el sistema monetario moderno, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. La Reserva Federal, o la Fed, funciona como el banco de todos los bancos del país. Es la entidad que decide cuánto dinero circula, qué tipos de interés se aplican y cómo se rescatan o se sostienen las instituciones cuando todo se tambalea. Pero a pesar de toda su aura de poder, en el fondo la Fed también es un banco. Y como cualquier banco, tiene algo que se llama balance. Ese balance es, básicamente, una hoja de cuentas en la que se apunta, por un lado, todo lo que posee, sus activos, y por otro lado, todo lo que debe o ha creado, sus pasivos. Ese balance tiene un tamaño que marea. En los últimos años, ha crecido hasta niveles que hace unas décadas habrían parecido ciencia ficción. El plan del que se está hablando implicaría que la Reserva Federal acepte en su balance estos nuevos activos: el oro revalorizado, el Bitcoin incautado y las nuevas criptomonedas estables respaldadas por ellos. Y todo eso se añadiría a una hoja de cuentas que ya suma alrededor de 6,6 billones de dólares. Es decir, una cantidad tan enorme que supera con creces la economía entera de muchos países desarrollados. En este punto, surge una pregunta clave: ¿qué son exactamente esos activos que la Fed tiene dentro de su balance? Puedes pensarlos como las cosas de valor que guarda un banco para respaldar todo el dinero que ha creado o que mueve en el sistema. Son, por decirlo de forma sencilla, la base sobre la cual se sostiene la confianza. Si los activos son sólidos, la confianza se mantiene. Si los activos empiezan a ser dudosos, la confianza se agrieta.
Hasta ahora, la Fed ha sido extremadamente conservadora con lo que acepta como activo. Durante décadas, se ha dedicado casi exclusivamente a guardar cosas consideradas ultra seguras, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los pagarés del gobierno que se mencionaron antes. Esos bonos se han visto durante mucho tiempo como el activo más seguro del planeta, porque el mundo entero ha dado por hecho que Estados Unidos siempre paga sus deudas. Junto a esos bonos, la Fed también mantiene en su balance otro tipo de activo considerado relativamente seguro: deuda de agencias respaldada por hipotecas, es decir, instrumentos financieros que se basan en préstamos para vivienda garantizados. En resumen, el balance de la Fed, hasta ahora, ha estado compuesto sobre todo por valores del Tesoro de Estados Unidos y por deuda hipotecaria respaldada por entidades públicas o semipúblicas. Nada de activos extremadamente volátiles, nada que pueda dispararse o desplomarse de valor en cuestión de días, y desde luego, nada remotamente parecido al comportamiento salvaje que puede tener Bitcoin en el mercado. El plan que se plantea cambia esa lógica de raíz. Lo que propone es que la institución, que se supone que es el ancla de estabilidad del sistema, acepte en su balance activos cuyo valor depende de decisiones políticas, como la revalorización contable del oro, o de mercados hipervolátiles, como el de las criptomonedas. Eso significa que la base sobre la que se construye todo el edificio financiero deja de estar hecha solo de ladrillos relativamente firmes y empieza a mezclar piezas que se mueven, que vibran, que pueden perder valor de manera abrupta. Si tú piensas en la Fed como en el pilar central que sostiene un techo, lo que se sugiere con este plan es cambiar parte del material de ese pilar por algo menos estable, con la esperanza de que aguante igual. Mientras todo vaya bien y los precios del oro y de Bitcoin se mantengan altos, el sistema puede aparentar solidez. Pero en el momento en que el mercado gire, en que el valor de esos activos se corrija a la baja o en que la confianza en las nuevas criptomonedas reguladas se resquebraje, el problema deja de ser una simple línea en un Excel. En ese escenario, la hoja de balance de la Fed empezaría a mostrar pérdidas. Los activos dejarían de cubrir adecuadamente los pasivos y la institución, que se supone que da seguridad al sistema entero, quedaría expuesta. Y cuando el Banco Central de Referencia del mundo entero transmite debilidad, el efecto dominó se pone en marcha. Los bancos comerciales se asustan. Los inversores se refugian en otros activos. Los países que tienen reservas en dólares se replantean su estrategia y la confianza, que es el verdadero cemento de todo el sistema, empieza a agrietarse por todas partes. Ese es el fallo catastrófico del plan. Sobre el papel, usar oro revalorizado, Bitcoin incautado y nuevas monedas digitales parece una jugada brillante para crear dinero sin aumentar formalmente la deuda. Pero si esos activos se convierten en la base del Banco Central y su valor se tambalea, el castillo de naipes financiero del que depende la economía mundial entera puede empezar a desplomarse desde arriba, pieza por pieza, hasta llegar a ti, a tu dinero y a tu día a día. Este plan lo cambia todo de raíz. Es como si alguien decidiera tocar las vigas maestras de un edificio que ya está agrietado. Obliga a la Reserva Federal a aceptar como garantía cosas que, en el fondo, no son tan seguras como se pretende, especialmente cuando entra en juego Bitcoin. Y aquí está el corazón del problema, el punto donde todo se complica: la volatilidad. ¿Qué es exactamente la volatilidad? Para que tú lo tengas claro, se puede resumir de forma muy sencilla. Es lo rápido, brusco y extremo que el precio de algo puede subir o bajar en poco tiempo. Un activo poco volátil se mueve despacio, con cambios pequeños y progresivos. Un activo muy volátil se comporta como una montaña rusa, con subidas espectaculares y caídas igual de violentas. Un bono del gobierno, por ejemplo, suele ser muy poco volátil. Su valor se mueve muy poco, casi siempre dentro de rangos estrechos. Por eso, durante décadas, se ha visto como el activo por excelencia para dar estabilidad. Aburre, pero precisamente por eso transmite seguridad. En cambio, el oro, y sobre todo Bitcoin, juegan en otra liga completamente distinta. Ahí los precios se desplazan con fuerza, con impulsos que pueden cambiar la valoración en cuestión de días, incluso de horas. El oro se vende muchas veces como un refugio seguro,
el típico activo al que la gente corre cuando hay miedo en los mercados. Y es cierto que, a largo plazo, ha protegido el poder adquisitivo de muchos ahorradores. Pero eso no significa que su gráfica sea una línea recta hacia arriba, ni mucho menos. El oro también tiene sus sustos, sus caídas abruptas y sus periodos en los que quien lo tiene se desespera. La volatilidad es el gran riesgo oculto dentro de este plan. Para que te hagas una idea más concreta, el precio del oro, aunque suele ser más estable que el de las criptomonedas, ha sufrido desplomes importantes en el pasado reciente. Hubo un periodo, entre los años 2012 y 2016, en el que el oro llegó a caer más de un 40% desde sus máximos. Quien lo había comprado creyendo que solo subiría, se encontró con varios años de pérdidas y con un activo que tardó bastante tiempo en recuperar su valor anterior. Ese tipo de movimiento, trasladado a los balances de un banco central, deja de ser un simple problema para inversores y se convierte en una amenaza sistémica. Y si el oro es una montaña rusa, Bitcoin es como un cohete al que se le exigen milagros, pero que en ocasiones explota antes de salir de la atmósfera. Su precio es famoso en todo el mundo por sus subidas casi verticales y por sus desplomes igual de violentos. Esa característica forma parte de su naturaleza, de la forma en la que se comporta un activo joven, especulativo y sin una valoración establecida por décadas de historia. Con Bitcoin, el riesgo se multiplica. Se han visto movimientos en los que su precio se dispara varias veces en un año, y poco después se desploma más de la mitad en cuestión de meses. Caídas superiores a un 50% en periodos muy cortos de tiempo han sido casi una constante en su trayectoria. Quien entra en ese mercado sabe que puede ganar mucho, pero también sabe que puede perder una gran parte de su inversión en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, junta todas las piezas que has ido viendo. La Reserva Federal, bajo este plan, crea cientos de miles de millones de dólares nuevos desde su sistema y se los entrega al gobierno. Esos dólares se ponen en circulación, se gastan, se envían a programas, se usan para pagar facturas y sostener el funcionamiento del Estado. Para justificar que ese dinero tiene respaldo, la Fed apunta en su hoja de balance algo como lo siguiente: tengo un certificado de oro que vale tanto y otro certificado de Bitcoin que vale tanto. Es decir, registra como activos esas garantías basadas en el valor del oro revalorizado y del Bitcoin incautado. Mientras los precios del oro y de Bitcoin se mantengan altos, la historia parece funcionar. Sobre el papel, la Fed luce un balance sólido. En el lado de los activos, aparecen cifras enormes respaldadas por esos metales y criptomonedas, y en el lado de los pasivos, aparecen los dólares que ha emitido. Todo parece cuadrar. Sin embargo, el verdadero problema aparece en el momento en que el mercado deja de acompañar. Plantea este escenario. En cuestión de semanas, el precio de Bitcoin sufre una corrección brusca y se hunde un 50% desde los niveles en los que se calculó ese respaldo. De un día para otro, la garantía que la Fed tenía en sus libros pasa a valer la mitad. Es como si el colateral de una hipoteca se desplomara, pero a escala de banco central. De repente, los activos que figuran en el balance de la Fed se vuelven mucho más pequeños, mientras que los pasivos, es decir, los dólares que ya se han creado y que circulan por la economía, permanecen exactamente igual. En este punto, aparece un agujero enorme en sus cuentas. Se genera una especie de vacío contable, un hueco entre lo que la Fed dice que tiene y lo que realmente valen esos activos cuando se miran al precio del mercado. La institución que debería ser el símbolo de la estabilidad pasa a mostrar un desajuste gigantesco. Sus activos, que son esas garantías basadas en oro y Bitcoin, valen mucho menos que sus pasivos, los dólares que se han impreso y que el mundo utiliza a diario como referencia. Un banco comercial, en esa situación, entra en problemas graves. Un banco central, en teoría, no quiebra como una entidad privada, pero sí puede perder algo mucho más importante: la confianza. Y un banco central con las cuentas rotas, con activos devaluados que ya no respaldan adecuadamente su propia moneda, llega al punto que muchos economistas consideran el fin del juego. La confianza en esa institución se deshace como humo. Y si la confianza en la Reserva Federal se evapora,
La confianza en el dólar, que es la moneda de referencia del sistema financiero global, se resiente de inmediato. Gobiernos, empresas, inversores y ciudadanos empiezan a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué respalda de verdad estos dólares? ¿Qué pasa si los activos que están detrás siguen cayendo? ¿Qué ocurre si otras monedas empiezan a parecer más seguras? Ese es el riesgo extremo del plan. Sobre el papel, suena inteligente utilizar oro y Bitcoin para reforzar el sistema sin aumentar la deuda formal. En la realidad, introducir activos altamente volátiles en el corazón del Banco Central abre la puerta a una crisis de confianza monumental. Y cuando la confianza desaparece, el problema ya no es un gráfico o una cifra, sino el funcionamiento del dinero que tú usas cada día. Y que ni se te ocurra pensar que todo esto es solo un lío de los estadounidenses, y que a ti, desde tu país, te da igual. Si el dólar se hunde, arrastra con él a todo el planeta, y eso incluye tu bolsillo, tu cuenta bancaria y los precios que ves cada día cuando sales a comprar. La razón es sencilla, pero demoledora. El dólar se ha convertido, con el paso de las décadas, en el idioma universal del dinero. Cuando dos países que no son Estados Unidos, por ejemplo Alemania y China, hacen comercio entre ellos, en la mayoría de los casos no se pagan en euros ni en yuanes, se pagan en dólares. Es la moneda que ambos reconocen, aceptan y usan como referencia. Por esa misma razón, los bancos centrales de casi todos los países del mundo guardan buena parte de sus reservas en dólares. Es su colchón de seguridad. Ahí acumulan sus ahorros, sus fondos para emergencias, el dinero que necesitan si algo va mal en sus propias economías. Y la cantidad que han ido acumulando a lo largo de los años es gigantesca. El dólar es, de hecho, la moneda de reserva mundial por excelencia, con más de 9 billones de dólares retenidos en manos de otros países. Eso quiere decir que una crisis de confianza en la Reserva Federal, que es la institución que respalda esa moneda, no se quedaría dentro de las fronteras de Estados Unidos. Tendría un efecto dominó global. Esta dependencia es casi total. Si tú te asomas simbólicamente a las cajas fuertes de los bancos centrales del planeta, te encuentras con una realidad muy clara. La inmensa mayoría de lo que guardan son dólares, billetes verdes y activos denominados en esa moneda. Eso demuestra el control absoluto que el dólar ha ejercido sobre el sistema financiero internacional desde hace décadas. A pesar de todos los desafíos, de los discursos sobre monedas alternativas y de los intentos de otros países por diversificar, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva dominante. Representa aproximadamente el 59% de todas las reservas de divisas de los bancos centrales. Es decir, de cada 10 unidades monetarias que los países guardan como reserva, casi 6 son dólares o activos relacionados con el dólar. Ese nivel de dominio implica que cualquier problema serio con esta moneda se convierte automáticamente en un problema de todos. Ahora, piensa en el siguiente escenario. Si todos esos países, desde potencias europeas hasta economías emergentes de Asia, África o América Latina, empiezan a asustarse. Si los responsables de sus bancos centrales comienzan a sospechar que los dólares que tienen en sus reservas corren el riesgo de convertirse en papel sin respaldo real, actuarán en consecuencia. Buscarán protegerse. Y la forma más lógica de hacerlo será intentar deshacerse de esos dólares antes de que pierdan más valor. Eso significa vender. Vender bonos del tesoro, vender activos denominados en dólares, cambiar sus reservas a otras monedas, a oro, a materias primas. Y si uno o dos países lo hacen, el mercado puede aguantarlo. Pero si muchos deciden vender al mismo tiempo, si se produce una estampida global para salir del dólar, la presión sobre la moneda sería brutal. En ese escenario, el valor del dólar, en relación con otros activos y otras divisas, se desplomaría. Para decirlo sin rodeos, el dólar se iría al infierno. El resultado final, para ti y para mí, vivamos en Madrid, en Ciudad de México, en Lima o en Miami, tendría un nombre muy concreto: inflación salvaje. Una inflación tan fuerte
que haría que la que se ha sufrido en los últimos años pareciera casi un chiste. Esa inflación disparada se traduciría en algo muy directo y muy doloroso para tu vida diaria. ¿Qué significaría esto en la práctica, en tu día a día? Que el dinero que tienes en el banco perdería valor a una velocidad que te dejaría sin reacción. Lo que hoy te alcanza para llenar el carrito de la compra, mañana apenas te alcanzaría para cubrir unos pocos productos. La barra de pan que hoy te cuesta 1 euro, al cabo de un tiempo corto, podría costar 10. El litro de gasolina, que ahora te duele cuando sube unos céntimos, podría llegar a 20 euros o su equivalente en tu moneda local. Tu salario se quedaría atrás respecto a los precios. Tus ahorros, los que tanto esfuerzo han costado, se irían encogiendo frente al coste de la vida. Las pensiones perderían poder de compra. Los alquileres, la comida, la energía, el transporte, todo se encarecería de forma descontrolada, mientras los ingresos de la mayoría de las personas seguirían un ritmo mucho más lento. Ese es el riesgo final de un plan mal ejecutado o directamente fallido. La consecuencia última de jugar con la base del sistema monetario mundial sería una pérdida de confianza en el dólar como referencia de valor. Y cuando la confianza se rompe, el castillo entero tiembla. Esa desconfianza podría desatar una inflación todavía mayor, al 3,1% actual, llevándola a niveles que recuerdan a las grandes crisis inflacionarias de la historia. En ese escenario, el poder de compra de la gente se pulverizaría. Lo que hoy sientes como estabilidad relativa se transformaría en una carrera constante para intentar que el dinero no se quede atrás mientras los precios suben. Y lo más inquietante de todo es que esa dinámica no se quedaría encerrada en un solo país. Se extendería como una ola a través de los mercados, las monedas y las economías conectadas al dólar, que son prácticamente todas. Por eso, cuando se habla de planes que ponen en riesgo la estabilidad de la Reserva Federal y del dólar, no se habla solo de cifras lejanas o de conceptos técnicos. Se habla de tu capacidad para pagar la comida, la vivienda y la energía en los próximos años. Se habla, en realidad, de la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Al final, la jugada que se ha diseñado para intentar tapar la deuda se parece más a una operación extrema que a un tratamiento controlado. Es tan arriesgada que puede terminar saliéndoles completamente al revés y cargar, de una sola vez, al paciente entero. Y ese paciente, en este caso, no es solo Estados Unidos, es la economía mundial en su conjunto, el sistema del que depende también tu día a día, tus ahorros y el precio de casi todo lo que compras. Es como entrar en un casino y empujar todas las fichas hacia el centro de la mesa. Oro revalorizado, Bitcoin incautado, nuevas criptomonedas estables, todo puesto sobre la misma jugada. La lógica interna es sencilla. Si sale bien, se gana tiempo, se sostiene el sistema un poco más, se crea la sensación de que el problema se ha controlado. Pero si sale mal, si el mercado se gira, si la confianza se resquebraja, o si alguno de los activos clave pierde valor de forma violenta, el golpe afecta a todos los niveles al mismo tiempo. En ese tipo de apuesta, no hay términos medios. O la jugada funciona y se consigue prolongar la vida del sistema unos años más. O la jugada falla y lo que se rompe ya no es solo una cifra en un balance, sino la confianza en el propio dinero. Cuando esa confianza se quiebra, las consecuencias dejan de ser algo lejano y técnico, y empiezan a sentirse en el supermercado, en la gasolinera, en el recibo de la luz, en el alquiler, en el valor de la moneda en la que cobras tu sueldo. Lo inquietante es que todo esto se hace sobre una base que ya es frágil, una deuda gigantesca, unos intereses que consumen una parte enorme del presupuesto y una dependencia total del dólar como moneda de reserva mundial. En ese contexto, una estrategia tan agresiva se parece mucho a jugarse la salud de un paciente grave con un cóctel experimental. Puede funcionar durante un tiempo y dar la sensación de mejoría, pero si algo se complica, el colapso puede ser fulminante. Si la apuesta sale mal, el ajuste no se quedaría en los libros del Tesoro o en los informes de la Reserva Federal. Se vería en las monedas de todo el mundo, en los mercados de materias primas, en los tipos de interés
en la facilidad para conseguir crédito y, en última instancia, en la capacidad de millones de personas para mantener su nivel de vida. Sería una de esas decisiones históricas que dividen el tiempo en un antes y un después, porque lo que se está arriesgando en realidad es el papel del dólar como centro de gravedad del sistema financiero global. Por eso, esta jugada que sobre el papel suena brillante, tiene también un lado oscuro. Si se tuerce, si el castillo de naipes pierde una sola pieza clave, las consecuencias serían tan grandes que se verían reflejadas en cada país, en cada economía y en la vida cotidiana de personas que quizá ni siquiera saben que todo esto está ocurriendo. Al final, todo lo que has escuchado en este video se resume en algo muy sencillo y muy incómodo a la vez. El sistema que sostiene el dinero del mundo está jugando al límite. Se apoya en deuda descontrolada, en apuestas cada vez más arriesgadas y en decisiones que se maquillan como soluciones técnicas, pero que en el fondo trasladan el problema hacia adelante y lo hacen cada vez más grande. Mientras en la superficie todo parece seguir funcionando, por debajo se mueven fuerzas que tarde o temprano terminan ajustando las cuentas. Y cuando llegue ese ajuste, no lo hará en forma de un titular aislado, sino en forma de precios que suben, salarios que se quedan atrás, ahorros que rinden cada vez menos, y una sensación constante de que el dinero se escurre entre los dedos más rápido que antes. Por eso, entender lo que ocurre con la deuda, con el dólar, con el oro y con Bitcoin no es solo una curiosidad intelectual. Es una forma de defenderte, de anticiparte y de dejar de depender de lo que otros deciden en despachos lejanos. Quien comprende las reglas del juego tiene muchas más posibilidades de proteger lo que tiene y de tomar mejores decisiones para su futuro. Si este video te ha ayudado a ver el sistema con otros ojos y te ha hecho reflexionar, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos como este, donde se desmenuzan temas complejos de forma clara y directa, sin humo y sin adornos innecesarios. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios, porque esta historia continúa, y lo que viene en los próximos meses y años puede cambiar muchas cosas. Si conoces a alguien que sigue confiando ciegamente en que todo está bajo control, comparte este video con esa persona. Tal vez le sirva para cuestionar lo que siempre le han contado y empezar a mirar el dinero, la economía y el sistema financiero desde otra perspectiva. Gracias por llegar hasta el final y por dedicar tu tiempo a entender lo que casi nadie explica. Tu atención es valiosa y si estás aquí, es porque quieres ir un paso por delante. Nos vemos en el próximo video, donde se seguirá levantando el velo sobre cómo realmente funciona el dinero en el mundo.